vendrán los redimidos de Jehová, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Sobre sus cabezas será y la tristeza y el gemido huirá. Bueno, lo que tenemos acá es una maqueta que confeccionó Juan Carlos. Ya la semana pasada la mostramos en parte. ¿Y por qué esta maqueta y por qué vamos a hablar hoy día de este lugar que tiene un nombre que se llama el Tabernáculo de Reunión? Porque estamos hablando los días domingos, hemos escuchado acerca de dónde habita Dios y dónde Dios quiere habitar, respondiendo a una pregunta que puede surgir en el interior de nuestro corazón, que es ¿dónde ha estado Dios o dónde está Dios? Y de alguna manera, toda la Biblia nos señala y nos indica dónde está Dios. Es una brújula. Y a lo largo del tiempo, de la historia de Dios con el hombre, Dios se ha manifestado de muchas maneras, Dios se ha manifestado en diferentes ocasiones y Dios ha habitado de diferentes maneras, lugares. Su presencia ha sido manifestada frente a los hombres. Así cuando creó todo, en Génesis, creó todo para tener un lugar donde caminar junto al hombre. El huerto era un lugar en donde el propósito era que el hombre caminara con Dios. Después vimos que Moisés es llamado a habitar con Dios, sube a un monte, después baja del monte y en el medio del templo hay una pequeña tiendita en donde él va al encuentro con Dios. Pero todo eso era señal de algo que iba a venir después. Señal de un lugar mucho más grande, exclusivo para Dios. E incluso este lugar que hoy día ya no existe, para nosotros es una enseñanza. Si bien ninguno de acá practicamos ir al tabernáculo, a Dios gracias, no tenemos que ir, pero sí nos enseña verdades para el día de hoy, de cómo este santuario, se puede reflejar en mi vida y sobre todo en la presencia de Dios en mi vida. Amén. Oremos. Bueno, amado Padre, gracias por este día. Gracias por tu provisión, Señor, para poder estar acá, disfrutar de tu presencia y por sobre todo estar bajo tu presencia, siendo enseñados por tu palabra, siendo enseñados por el Espíritu Santo, de todo aquello que Jesucristo enseñó, poder guardarlo en el corazón, Señor. Amén. El título de hoy es La grandeza y la pequeñez. ¿Quién de acá se considera alto? Bien, perfecto. Seguramente los que superan el 1,80 m tienen problemas en viajar en bus, ¿cierto? Porque se le acalambran las piernas. Bueno, Miguel me hace que sí. Para mí todos los buses son salón cama. Todos. No tengo ningún problema. Y hoy día está muy de moda en algunos lugares, hablando de construcción y habitabilidad, las famosas tiny house, que son pequeñas casas de no más de 25 metros cuadrados, ojalá menos, en donde se nos enseña que podemos habitar y habitar bien, y habitar con calidad. No sé si han visto alguna vez alguna serie de cómo se construyen estas pequeñas casas. Y en estas casas hay de todo, hay cocina, hay ducha, hay dormitorio, hay cocina, living, comedor, terraza, de todo, todo en pequeños metros cuadrados. Y seguramente nosotros pensemos que necesitamos grande espacio para poder vivir bien, ¿o no? ¿Cierto? ¿Quién no desea tener una buena cocina? Digo cocina en cuanto a amplitud para no chocar con el codo y pegar al que está cortando el tomate, cosa que nos ocurre, ¿cierto?
o un patio en donde poder proyectar algo, y uno realmente empieza a habitar el espacio y a imaginarse según la superficie disponible. De eso se trata la arquitectura en parte. Y Dios habitó en metros cuadrados. ¿En cuántos metros cuadrados habitó Dios? Veo rostros. Bueno, está escrito en cuántos metros cuadrados vivió Dios. ¿Ok? Hay una pregunta que hoy día vamos a atender. ¿Qué verdades nos enseña la construcción del tabernáculo y la presencia de Dios en el tabernáculo? Bueno, hay 3 verdades que hoy día vamos a intentar entender. Primero, es que hay un lugar necesario. Segundo, hay un tiempo necesario. Y tercero, lo tengo acá, es señal de un nuevo pacto. El tabernáculo tuvo un diseño particular. Es un diseño que Dios le compartió al hombre. En un momento en que muchas civilizaciones, tratando de tener un encuentro con sus dioses, edificaban templos. Y estos templos adentro estaban llenos de imágenes, llenos de adornos, de una majestuosidad como no ha habido. Y de hecho, en las antiguas civilizaciones, los templos eran los lugares más importantes de la ciudad y en base a la cual todo lo demás se construía. Babilonia, los sumerios, los aztecas, los incas, toda civilización empezaba por un lugar templo. Y Dios sabía estas cosas. Sabía la necesidad del hombre de tener un lugar para estar con Él. Porque de hecho nosotros, al parecer, necesitamos un lugar para estar con Él. Por algo estamos acá. Por algo todos los días domingos despejo y dejo aparte un tiempo para, junto con mis hermanos, poder ir al encuentro con Dios. Necesitamos un lugar. Y Dios sabe esto. Entonces Dios le manifiesta a Moisés, le manifiesta que va a haber un lugar en medio del pueblo en donde Él va a habitar. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que Moisés, con los millones de israelitas que están saliendo de Egipto, están rumbo a una tierra que se llama la tierra prometida. 40 años caminando, 40 años en una, podríamos decir, sociedad nómade, en donde el santuario tenía que tener esa característica de poder montarse y después desmontarse con rapidez, con facilidad, siendo práctico. Después vendría otro tiempo en donde el santuario estaría establecido. En su lugar necesario, entonces, lo primero, Dios prepara este lugar especial diseñado por Él para compartir su presencia con los hombres. Y uno puede decir, bueno, pero lo edificaron manos humanas. Sí, pero el diseño no es humano. El diseño viene de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo, el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, capítulo 25, versículo 8. Desde el capítulo 25 hacia adelante están todas las indicaciones de Dios para ese lugar. Todas las indicaciones de Dios para la construcción del tabernáculo, todas las indicaciones de Dios para incluso lo que va a haber dentro y cuál va a ser la manera de entrar y servir. No se le escapa ningún detalle. Cuando compramos carpas, ¿han comprado carpas? Vienen con indicaciones, ¿cierto? Las varillas tienen que montarse. Primero, ¿qué va? ¿La varilla o la carpa? Hay que leer las instrucciones, pues. Cada carpa tiene su propia instrucción. Hay primero que se arman las varillas, después la carpa. Lo primero que hay que hacer es despejar el suelo. Lleven un rastrillo. A nadie le gusta estar en la carpa con una piedra atrás, ¿no? Primero despejar el suelo, preparar el lugar, ver un buen lugar, ojalá con orientación norte, importante, bajo un alero de un árbol para tener sombra a mediodía y no tener que salir desesperados. Pero todos necesitamos instrucciones para una carpa.
de 2 personas. ¿Cuánto más para un lugar donde Dios iba a habitar? ¿Cuántas más instrucciones necesitamos para eso? O se necesitó para aquello. Éxodo 25, versículo 8. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para quién es el santuario? Es para Dios. No fue para el pueblo, para mí. Y en ese para mí hay que entenderlo con las características y actitudes de Dios, que Dios no es un Dios de lo propio y de no compartir. Cuando Él habla de que es un lugar para mí, ya está manifestando que es un lugar para que ustedes estén conmigo. Y en eso no hay ninguna escasez. Hay misericordia de Dios en ese para mí. Lo cierto es que para Él. Por tanto, si es para Él, el diseño viene de Él, los colores vienen de Él. Y acá, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de poder venir en la semana y revisar la maqueta. ¿Sí? La maqueta va a estar acá, hasta que Cristo vuelva. De verdad. Ahora, debajo de esto está el interior del tabernáculo, que de acá lo veo, es precioso. Y estaba separado en 2 recintos, más bien en 3 recintos. El atrio, que es lo que hoy día podríamos considerar el patio, el lugar exterior, ¿ok? Hay un lugar interior, que es una antesala o un foyer, como quieran llamarlo, una antesala para un lugar principal. Y ese lugar principal se llama el lugar santísimo. ¿Por qué se llamará el lugar santísimo? Porque es un lugar en donde la presencia de Dios se iba a manifestar. De esa forma lo va a hacer. De esa forma será el santuario para Dios. Y Dios va a habitar en medio del pueblo conforme a todo lo que Dios vaya a mostrar a Moisés. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así se va a hacer. Uno de los utensilios creo que más reconocidos por todos es este. La menorá, el candelabro, que tiene 7 brazos. ¿Cuánto pesaba el real? Más bien, ¿de qué estaba hecho? De oro. 33 kilos de puro oro refinado. ¿Cuánto costaba, Miguel? 4.3 millones de dólares. Acá. Y uno puede decir, wow, ¿por qué tanto, Señor? ¿Por qué si Dios es un Dios humilde, necesita un candelabro de 33 kilos de oro y 4 puntos y tantos millones de dólares? Porque el de Él es todo. Esos 33 kilos de oro es nada conforme a la riqueza de Dios. Pero para el hombre 33 kilos de oro lo vuelven locos. Y Dios no pierde la cabeza. Lo que sí es un elemento que tiene demasiadas propiedades irreemplazables. Si no, hable con Patricia Figueroa o hable con Miguel. Ahí está. Bueno, 33 kilos de oro. Y los otros utensilios no son de menor calidad. Pero cada uno de estos utensilios fueron diseñados por Dios para algo específico. Y estaban dentro del tabernáculo. Ahora, el desarrollo del tabernáculo también nos relata una historia. Vamos a ver unas imágenes, cómo era el tabernáculo, cómo debe haber sido. Esto estaba en un libro, por eso la imagen no es una foto de un libro. ¿Okay? El tabernáculo, cómo se debe haber visto. Así, como lo que tenemos acá en la maqueta. Un lugar, una gran tienda, y en esa tienda se manifestaba la presencia de Dios, donde entraba un hombre una vez al año. Y ese hombre que entraba una vez al año era de una familia particular de Israel. En Israel la conformaban 12 grandes familias o tribus, una de ellas llamada Leví. Y de la tribu de Leví, especialmente podía escogerse un hombre que se llamaba sumo sacerdote o sacerdote principal,
que podía entrar a ese lugar. Ahí está más o menos representado con su vestimenta. Después del tabernáculo hubo otro santuario que se llamó el templo, que fue construido en los tiempos del rey Salomón, hijo de David. David tuvo la inquietud de construir para Dios un lugar, porque David se veía a él viviendo en una habitación hermoseada, preciosa, y decía, y la presencia de Dios se manifiesta en una tienda todavía. Y tuvo el deseo entonces ante Dios de construir un lugar delicado para Dios. Pero no fue David quien lo construyó, sino que su hijo Salomón. La historia cuenta que en el año 587 a.C., los babilónicos conquistaron Israel y destruyeron el templo. Y todo lo que estaba dentro fue robado, fue sacado. Y después viene otro rey que empieza a tomar la construcción que se llevó a cabo con Nehemías, y se conoce el templo entonces, templo de Herodes, que es el templo que estaba en los tiempos de Jesucristo. Se manifiesta que Jesucristo caminaba por ese lugar. Ese era el templo en los tiempos de Jesús, se conoce como el templo de Herodes, que lo construyó, lo terminó el rey Herodes. Y vemos que parece que hay una progresión, ¿cierto? Tienda, lugar más alto, más majestuoso. ¿Nos quiere decir eso algo? Dios es un Dios de una revelación progresiva y de una belleza también progresiva. Si nosotros empezáramos a conocer la belleza de Dios hoy día o el amor de Dios, seguramente sería parte. Y les aseguro que si más conozco a Dios, esa grandeza o belleza o amor de Dios es más grande. Y el hombre entonces intenta darle un lugar a Dios, porque sabe que Dios habita en los cielos. Ni los cielos lo pueden contener. Muchas gracias, Javi. Cada uno de ellos mantuvo indicaciones precisas de Dios. Manos humanas elaboraron esto, pero el diseño fue de Dios. Y ahora dentro de este lugar, yo le mencionaba que hay un lugar que se llama el lugar santísimo. Y en ese lugar iba a estar la presencia de Dios. 20,25 metros cuadrados. ¿Puedo mostrar la imagen con el pseudo plano? Dentro de este lugar del tabernáculo había un recinto de dimensiones cuadradas al final. Y ese lugar se llamó lugar santísimo, que está acá, después lo pueden venir a ver. Que tenía esa superficie de 20,25 metros cuadrados, 10 codos, 4,5 metros más o menos. Y dentro de ellos se depositaría un pequeño arca, sarcófago, que se conoce como el arca del pacto. Justo al medio. La superficie que está marcada en amarilla es la superficie que iba a tener esa arca dentro del lugar santísimo. ¿Es mucho o es poco? 20,20 metros cuadrados en toda la superficie terrestre. ¿Es mucho o es poco? La nada. Y dentro de ese recinto, Dios escoge un pequeño lugar. Y de hecho, dentro de ese sarcófago que se llama Arca de la Alianza, Dios se iba a manifestar en un lugar específico. Leamos Éxodo 25, versículo 21. Leemos, dice, pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondréis el testimonio que yo te daré. El arca es este sarcófago. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Sobre el propiciatorio. Y el propiciatorio es la tapa, la cubierta. Volvamos a la imagen, por favor. Es la cubierta de esta caja, se llama propiciatorio, donde están esos ángeles que se miraban uno al otro, con la cabeza agacha, mirando al propiciatorio. Y sobre esa cubierta se manifestaría Dios. Lugar pequeño, lugar grande.
un lugar pequeño. La grandeza de Dios se va a manifestar en un lugar pequeño. ¿Es acaso Dios un Dios humilde? Lo es. ¿Es acaso Dios un Dios santo? Lo es. Mientras todos los demás hombres que se creyeron dioses construyeron para sí estatuas, mandando a esclavos por miles de años, o templos que se demoraron no sé cuántos, decenas, centenas de años en ser construidas y se lamentaron cuando fueron destruidas. Dios, por otro lado, estaba enseñándole a un pueblo que de todo el campamento y de todo el tabernáculo y de toda la habitación y de toda el arca del pacto se manifestaría tan solo en el propiciatorio. Y era suficiente. Por tanto, hay un lugar necesario, amados. Si bien hoy día no está el arca porque el arca está perdida, hay teoría se dice dónde está. Lo cierto es que no está. Pero la presencia de Dios, gracias a Jesucristo, ya no está necesariamente ahí. Sino todos tendríamos la necesidad de tener un propiciatorio en nuestras casas. Pero sí hay un lugar, y en eso vamos a terminar hoy día. Hay un lugar diseñado por Dios en donde Él quiere habitar. La segunda verdad, hay un tiempo necesario. Porque en todo este lugar, el hombre no tenía la libertad de poder entrar todos los días del año. En el campamento se podían mover, y de hecho se trasladaban de un lugar a otro, pero solamente una vez al año, un solo hombre de una tribu, de una familia escogida por Dios, podía entrar. Una vez al año. Amados, si tuviéramos una oportunidad en la vida para estar en la presencia de Dios, ¿lo aprovecharíamos? Lo aprovecharíamos. ¿Y por qué entraba solamente una vez al año un solo hombre de una familia con un sacrificio específico? Porque la presencia de Dios es tan santa que cualquiera que entrara moría. Tan santa que incluso podía hacer arder el sol. Tan santa y majestuosa y pura es la presencia de Dios que ninguno de los que estamos acá podríamos estar vivos frente a su presencia. Como dice Pedro una vez estaba pescando y viene Jesús, el primer encuentro con Jesús, y Jesús le dice, ¿sabe qué? ¿No pescaste nada, Pedro? Echa la red allá. Y Pedro, experto pescador, le hizo caso, siendo experto, y sacó peces. Y ahí empezó a entender que Jesús no es cualquier persona. Y él dice, caí casi como muerto. Yo creo que porque empezó a comprender y empezar a conocer a Dios. Casi conoce la santidad de Dios, por eso casi cae muerto. Lo bueno es que hoy día Jesucristo, como cantábamos recién en la alabanza, por su gracia puedo entrar, por su gracia puedo ir a los brazos del Padre, solamente por el regalo de Jesucristo, su vida, su sangre, su sacrificio, es quien me hace santo. Y solo por ese acto majestuoso de Jesucristo es que puedo hoy día, en libertad y en confianza, ir a la presencia de Dios y atreverme a decir, Señor, ven. No una vez al año. Ojalá que todos los días de mi vida. En ese tiempo no se podía decir, Dios, ven, porque eso implicaba la muerte. Y solamente un hombre podía entrar. Vamos al libro de Levíticos, un poquito más adelante de Éxodo. Levíticos, capítulo 16, versículo 1 y 2.
Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ahí está. Se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. No en todo tiempo entre. No en todo tiempo entre. Un poquito más adelante, versículo 34 del mismo capítulo. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para siempre, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Una vez al año. Expiación. Es decir, ir delante de Dios a buscar el perdón de Dios y pedir perdón a Dios por todos. Eso es expiación, tener perdón de los pecados. Una vez al año. ¿Acaso no se tenía que preparar este hombre todo el año? Porque iba a llegar el día que iba a estar frente a la presencia de Dios. Y el traje del sacerdote tenía campanitas abajo. Y entraba con un cordel amarrado al pie. Porque como solamente entraba él y no habían cámaras, lo único que nos hacía entender de afuera que estaba vivo es que las campanas sonaban. Y si las campanas dejaban de sonar, hay que arrastrarlo. Un hombre que se preparaba toda su vida y el tiempo de ese año para ese día. Tremendo, ¿no? Bueno, ¿caemos hoy día fulminados, muertos frente a la presencia de Dios? La pregunta que puede venir es, ¿por qué? ¿Por qué hoy día no necesito un vestido con campanas, Señor? Porque tenemos un gran sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, Jesucristo, que entró una vez y para siempre, y el velo fue rasgado. En el momento en que Él dice, Padre, consumado es, y da su aliento de vida, el velo que separa este lugar se va a partir. Y ya no es entonces así. Es por Jesucristo. Es por Jesucristo entonces. Esto está en Hebreos 10. No lo mencioné, pero lo voy a leer. Hebreos 10. Un libro del Nuevo Testamento que habla de las cosas del Antiguo Testamento y nos enseña acerca del tabernáculo y todo lo que se hacía ahí. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Cuántas veces Jesucristo tiene que ir a la cruz? Amados, fue una vez y para siempre. Por eso no tenemos crucifijo con Cristo colgado. Porque no solo celebramos y damos gracias porque Jesucristo dio su vida, sino que ahora creemos que Jesucristo no está en la cruz, que esa cruz está vacía. Y eso ocurrió una vez y para siempre. Para que cada uno de nosotros, entonces, en esa gracia, no tengamos que vestirnos, no tengamos que ir con ofrendas frente a Dios, ni construir una gran tienda, un santuario que se pueda mover, sino que ya Jesús lo hizo todo. Y esto radica en la última verdad, que todo esto es señal de un nuevo pacto. Todo eso fue, podríamos decir, un adelanto de lo que iba a venir. Todo lo que antes Dios manifestaba al hombre fue un adelanto de lo que iba a venir después. Porque la revelación máxima de Dios, la revelación del amor perfecto de Dios, es con Jesucristo. Todo lo demás habla de Jesucristo. El arca, el tabernáculo,
el sacerdote, los reyes, los profetas, todo tiene explicación en Jesús. Y todo lo que ocurre después, Apocalipsis, tiene explicación en Jesús. Todo. Las proporciones. Ahora volvamos a las proporciones. Recordemos entonces que está el campamento, está el santuario. Dentro del santuario hay una habitación de 20,25 metros cuadrados. Y dentro de los 20,25 metros cuadrados hay 1 metro cuadrado en donde está la presencia de Dios. Ahora, pensaba, Señor, construiste todo para habitar en un punto específico. Mostremos la última imagen, por favor. Y hoy día pensaba, bueno, Señor, ¿dónde habitas tú? ¿En el sistema circulatorio? Lo cierto es que, ¿cuántos corazones tenemos? ¿Es del tamaño de mi cuerpo? No. Aunque uno diga, soy todo corazón. No. Aunque uno diga eso, no soy todo corazón. Mi corazón tiene un tamaño. Dicen que el tamaño del puño, ¿cierto? A ver, ponga su puño. Entonces, cuando digan esto, no estoy diciendo te quiero pegar, sino este es mi corazón, que late por ti. Amado. Entonces, si alguna vez alguien viene con ganas de pelear, tú dices, te amo. Con esto, te amo. ¿Ok? Ahora, pensaba, se parece a donde está situado nuestro corazón. Se parece. Santuario, acá al centro, arriba. Y el Señor, si bien viene con su presencia a todo mi ser, pero Él escoge un lugar. Isaías 57, vamos a ir terminando. Isaías 57. Versículo 14 y 16. Dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, Dios. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí mi espíritu y las almas que yo he creado. En algún momento, yo no lo expliqué y no voy a profundizar, pero la presencia de Dios ya no está ahí. Y Dios está diciendo, pero esto no va a ser para siempre. Allanad el camino, porque voy a habitar en el corazón de los quebrantados. Ahora vamos a una última escritura en Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, 17. Acá. Y esto, gloria a Dios. En este capítulo de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo está diciendo, yo oro por ustedes. Oro por ustedes para que conozcan a Dios. Y dentro de eso menciona lo siguiente, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la 4 dimensiones, ojo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede el conocimiento. Excede el conocimiento. ¿Cuánto conocimiento tiene cada uno? Mídase. El Señor excede ese conocimiento. Y si alguno quiere decir, no, pero yo a los 90 voy a tener más conocimiento, lea de nuevo eso. Porque el Señor excede tu conocimiento, lo desborda. ¿Y sabes qué? El Altísimo, el Santo, el Sublime, el Redentor, el Creador, que tiene una altura, una profundidad,
una anchura y una longitud que va más allá de los 22,25 metros cuadrados, quiere habitar en mi corazón. ¿Tengo un corazón preparado para eso? ¿Tengo un corazón que sea capaz de resistir la altura, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Dios? ¿Lo tengo preparado? ¿Está preparado mi corazón como se preparó el santuario? Un lugar en donde oro, las mejores maderas, el mejor oro, las mejores piedras, las mejores vestiduras, las personas consagradas, animales consagrados, todo estaba preparado para entrar en ese santuario. Y hoy día Dios establece que quiere habitar en mi corazón. ¿Tengo preparado mi corazón? ¿Tiene mi corazón que ser bañado en oro? ¿Tiene que ser mi corazón bañado en piedras preciosas? ¿Tengo que vestirme entonces acorde a lo que Dios pide? ¿Tengo que cambiar por fuera? Lo que Dios necesita sí es preparar tu corazón. Porque Él quiere habitar ahí. ¿Quién desea? ¿Quién desea que Dios habite en uno? ¿Lo desean? Levante su brazo. Allá en la cámara, en su casa también. También. ¿Deseas? O por el hecho de estar en tu casa, piensas que no. ¿Deseas que Dios habite en tu corazón? Bueno, si es así, nosotros no podemos hacer nada para cambiar el corazón. El Señor lo cambia. Un corazón de piedra a un corazón de carne. Gracias, Señor, que ya no hay tabernáculo. Gracias porque lo hubo. Gracias porque lo hubo, Señor. Porque en un tiempo donde el hombre no buscaba a Dios, Dios buscaba al hombre. Y lo sigue haciendo, amados. Amén. Nos ponemos de pie. El viernes hay ayuno. Hay ayuno. El viernes vamos a juntarnos a orar. Y sí, por el tiempo de misiones, pero aprovechemos el tiempo. Preparemos nuestro corazón. Desde hoy día. Si Dios habita en tu corazón, gracias, Señor. Pero ¿acaso mi Dios no tiene que seguir siendo transformado? Porque hay impurezas y cada vez pueden haber más cosas. Y Dios va a ir acomodando esa casa. Señor, primero gracias, Señor. Gracias por escoger dentro de tu grandeza la pequeñez de mi corazón, Señor. La fragilidad de mi corazón, por escoger la dureza de mi corazón, que ha sido como piedra todo el tiempo que no estuve contigo, Señor. Esto has venido a transformarlo. Hoy día pido, Señor, por cada corazón que ha recibido tu palabra, Señor. Cada persona que ha escuchado de Jesucristo, no solo en este salón, sino que toda persona que hoy día está escuchando de Jesucristo, que hoy día prepares esa morada, Señor. Prepares esa habitación, prepares ese corazón, que los caminos sean allanados, sean limpiados, Señor, para que tú veas este corazón y estos corazones quebrantados, Señor, porque lo han mirado con misericordia, con gracia, con amor, con justicia. Hoy día abro mi corazón, Señor, para tu presencia en mi vida. Ven a habitar, Jesucristo. Ven a habitar, Dios Padre. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.
Llena mi vida. Llena este corazón, Señor. Amén.